Sin más preámbulo, el siguiente ponente nos va a hablar sobre la creación de los grupos de VI, el doctor Eneko Barbería, médico forense, profesor de la Universidad Rovira i Virgili, ha sido subdirector del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, ha sido asesor en el Ministerio de Justicia y tiene una amplia experiencia en eventos tanto internacionales como nacionales, como autonómicos, en la participación y en la gestión de eventos con múltiples víctimas. Sin más preámbulos, Eneko. Buenos días. En primer lugar, ¿Cómo va? ¿Sí? Comenzaremos hablando de una persona que quiero que conozcan, que van a conocer hoy a lo largo de la ponencia. Es Roger Bayard, es un médico forense, patólogo forense de Adelaida, de Australia, experto en disaster victim identification. Los australianos están muy avanzados en este tema y quiero comenzar precisamente hablando de que todos saben que cuando hablamos de la identificación de desastres con víctimas múltiples es básicamente un procedimiento que nos permite identificar. Pero, aunque tendemos a centrarnos en grandes catástrofes, tsunamis, etcétera, la verdad que es un procedimiento que se puede utilizar incluso con pocas víctimas y que ya es necesario en algunos casos, con 4, 5 o 6 víctimas, muchos de aquí hemos tenido experiencias con grandes problemas identificativos. Y, por tanto, el primer punto que me gustaría resaltar y que quede claro sería ese. Y en la metodología de VI puede ser todo lo dimensionada que se quiera o todo lo reducida, pero al fin y al cabo sí que es una metodología que ha de ser coordinada y que asegure la calidad. Ahora. También pues, plasmar un poco la experiencia que tuvimos en una gran catástrofe en el año 2005, en el tsunami, y ya directamente y sin más preámbulos, pues, bueno, un conjunto de la creación de un equipo de VI necesita de profesionales, todos los conocemos. Por ejemplo, tenemos la base de datos que creó la Comisión Técnica Nacional para sucesos con víctimas múltiples, a la que luego me referiré. Necesitamos logística. Logística hasta un cierto punto, porque, por ejemplo, en el ámbito nacional lo ideal sería que cada instituto, y así lo dice además el propio Real Decreto 32/2009, tenga sus propias instalaciones preparadas o prediseñadas en el caso de que sea necesario intervenir en una situación con víctimas múltiples. Hay un aspecto formal que se debería también valorar, como es que las personas estén identificadas, tengan fichas personales, incluso aspectos sanitarios si se van a salir a nivel internacional en colaboraciones internacionales como las vacunaciones, y también aspectos administrativos, seguros de vida, asistencia sanitaria, etcétera, y sobre todo, y muy importante, que tenga un carácter oficial, que esté sustentado por una administración, sea una administración autonómica, sea una administración, en este caso, una nacional o ministerial. Debe permitir una activación rápida e inmediata y una movilización, porque, como ha dicho el profesor Nuno, tenemos que hablar de competencia, eficiencia y celeridad. La función es proporcionar tanto a las autoridades como a las familias, como al resto de la sociedad y las administraciones, una colaboración en la información que permite identificar y rebajar en cierta medida el duelo y la incertidumbre acerca de las identificaciones. Y un aspecto importante cuando se crea un equipo de estos es que debe ser una unidad de referencia. Una unidad de referencia que, por ejemplo, en el ámbito sanitario son conocidas. Las unidades de referencia son aquellas que son capaces de formar otro tipo de profesionales y que puede tener diversos niveles. No es incompatible un equipo autonómico con un gran equipo nacional y todos pueden estar coordinados. Y además es importantísimo las relaciones con otros organismos, tanto nacionales como internacionales. Se ha hablado, por ejemplo, de Interpol, pero, por ejemplo, también en Estados Unidos, tanto el FBI como el Instituto de Justicia de Estados Unidos han creado un propio grupo de trabajo científico también sobre la identificación. Hablando un poco de la experiencia muy breve del tsunami en Tailandia, es un equipo que se monta en 36 horas. Agradezco yo personalmente tanto a la doctora Ina Estrellas como al doctor Araimain por la posibilidad de acudir a ese evento, que, por ejemplo, cuando hablamos de logística, se planteó la necesidad de llevar material para realizar autopsias. Esto supuso, por ejemplo, un sobrecoste de 6.000 euros por sobrepeso
en el avión. Y resulta que cuando llegamos allá, pues ya habían pasado 2 semanas después de la catástrofe y una empresa multinacional, que en este caso era Canyon, había montado una infraestructura con lo cual el material pues no era necesario. Es importante la identificación tanto personal como del grupo. Decía en su momento, respecto a la vestimenta, lo recuerdo perfectamente el doctor Barlalet, que hasta que no nos pusimos una camiseta que pusiera DVI Cataluña, pues no parecíamos los mismos. Las comunicaciones, también recuerdo perfectamente que podíamos llamar por teléfono, pero los móviles que llevábamos no nos servían para que nos localizaran a nosotros, tuvimos que comprar móviles allá. Incluso los propios correos electrónicos tuvimos que hacer y abrir cuentas en Yahoo porque no nos funcionaba absolutamente nada. El alojamiento, que estaba asegurado porque era un tsunami y hasta los 3 kilómetros de costa estaba arrasado, pero en el interior ya había buenos alojamientos, y se dispuso del apoyo de la embajada. Siempre que haya un equipo de VI va a tener que intervenir en 3 escenarios. Post-mortem, y a su vez, tanto en el escenario de la catástrofe como en el propio depósito, en la morgue o donde se realizan las autopsias. Todos los profesionales que trabajan en un sitio han de poder también trabajar en otro, es decir, los antemortem. A la hora de valorar, por ejemplo, la recogida de datos para estudios genéticos, pues es muy importante que los biólogos o los genetistas forenses también estén asesorando a los equipos antemortem para su recogida o la muestra más idónea, o incluso el familiar, aunque esté todo mucho más estandarizado. Y luego todo eso se ha de integrar y para lo que dicen a nivel de Interpol, reconciliar los datos. El tipo de especialistas pues puede ser, todos lo conocéis, especialistas en inspección ocular. Podemos tener un escenario sencillo, un escenario complicadísimo, dactiloscopia, fotografía, médicos forenses o en terminología internacional patólogos forenses, biólogos, genetistas, toxicólogos, antropólogos, odontólogos, radiólogos. Yo pongo radiólogos con un interrogante, porque la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en el caso de la identificación de las víctimas, de los turistas españoles del Yemen, si lo recuerda el doctor Medallo, aquí hace 5 años, el tema de la radiología fue un tema que al final fue muy conflictivo, que retrasó muchísimo las autopsias, que por tanto es un tema que se debe valorar con especial cuidado. Y luego todo el personal auxiliar necesario, es decir, todos somos profesionales, pero al lado de estos tiene que haber el laboratorio que hace las pruebas de ADN, los técnicos de autopsia. Doctor Barbería, le queda un minuto. Joder, un minuto. Vamos pasando. Nuevos riesgos, paso. Y esto también me gustaría resaltarlo. Nuevamente es el señor Bayar, se lo van a aprender hoy, ya se lo digo, y porque me parece un aspecto fundamental lo que dice, que es el aspecto de la formación. Previamente a los simulacros, que hablaremos de ello, pero previamente a los simulacros es necesario que la gente esté formada. Y sobre todo es fundamental que estén formada, como dice aquí en este artículo, a nivel local, porque la primera respuesta va a ser siempre local. Simulacros. Pues, por ejemplo, desgraciadas coincidencias, el 6 de abril del año pasado bajamos como parte del Ministerio como observadores a un simulacro de San Javier en la base aérea y al mes siguiente apareció la catástrofe de Lorca, con lo cual sirvió perfectamente para que el día de Lorca la respuesta fuera mucho más ágil. El simulacro de accidente aéreo, en Cataluña la experiencia que tenemos en el IMELEG es que se han hecho varios simulacros. Y este, por ejemplo, pone cuestiones tan sencillas como lo que se refería el doctor Cobo. Te da entrada el puesto de mando avanzado, te da entrada al escenario, resulta que cuando entras al escenario, en el avión, el jefe de bomberos te dice que todavía no es seguro entrar al escenario. Es decir, pequeñas cosas que van apareciendo. Control, simulacros, en este caso, de identificación con maniquíes, que es un artículo, bueno, ahora está ya en avance online, pero que han hecho los compañeros también del Instituto de Medicina Legal. Un índice de calidad de estos ejercicios, de estos simulacros, que es valorar la necesidad de reevaluar cadáveres. La Comisión Técnica Nacional, a la que ya se ha referido, la subdirectora general, que sí que quería traer, y voy acabando, si pasa. Los expertos distribuidos por comunidades autónomas, esto es a junio del año 2011, con un claro predominio del territorio del Ministerio, y lo que se hizo fue establecer como 3 niveles de expertos en base a la titulación que llevaban. Se valoró, por ejemplo, positivamente la presencia de odontología o de antropología o la experiencia en 32 simulacros como un nivel avanzado, un nivel intermedio aquellos que habían tenido una formación adicional o habían participado en simulacros, y un nivel más básico aquellos que simplemente pues voluntariamente se ofrecían a participar. En el caso de los facultativos del INT, no, para atrás.
Pues, por ejemplo, el 50% son voluntarios del servicio de química y un 32% de biología, que además todos ellos tienen amplia experiencia en catástrofes. Iba a hablar del equipo de trabajo, del trabajo en equipo, no me da tiempo, para que al final todo funcione de forma coordinada, como si fuera una orquesta. Todos son complementarios, cada uno domina una serie de funciones, pero todos han de aportar por un objetivo común. Y nuevamente el señor Bayar, que ya lo ha sacado el doctor Nuno Vieira, acerca de que, como decía el doctor Cobo, evolucionamos de la identificación de víctimas allá a la gestión de las víctimas, y luego los viejos problemas con nuevos retos. Y si me han seguido ustedes durante la ponencia, verán que la señora que está con el pelo rizado es la doctora Claudina Vidal, y verán con quién está hablando es con el doctor Bayar en Tailandia, en el ámbito del tsunami. Una experiencia que fue muy interesante. Y a modo de resumen final, en primer lugar la formación, como hemos dicho, la creación de equipos de VI en cada IML, pero que pueda integrarse perfectamente a nivel de la Comisión Técnica Nacional, la importancia del trabajo en equipo y luego los contactos y colaboraciones a nivel internacional. Muchas gracias.